En el siguiente video les voy a platicar sobre las conexiones básicas que se requieren para conectar un spindle o motor de corte. Vamos a comenzar. Para lograr la conexión básica de un spindle necesitamos de dos componentes. Obviamente el spindle y lo que viene siendo un variador de frecuencia como este. Normalmente un spindle tiene un voltaje de entrada en 220 volt o puede ser 380 volt, etcétera. Pero bueno, un spindle necesita ese voltaje y nosotros para poder obtener ese voltaje vamos a utilizar lo que es este variador. Estos variadores podemos encontrarlos con entrada de voltaje de 110 volt. Este es un variador de 110 volt. Es decir, nosotros aquí donde tenemos las leyendas de poder podemos conectar la línea, el neutro y la tierra. Aquí le estaría entrando 110 volt. Y por la parte de abajo, aquí tenemos las conexiones del motor. Aquí se conectaría el spindle, pero por aquí ya sale 220 volt, que es lo que requiere como voltaje de entrada al spindle para poder operar. Este variador nos va a permitir encender y apagar el spindle y además de controlar las RPMs a las que puede operar. Podemos controlarlo manualmente con este potenciómetro de aquí, o nosotros abriendo esta tapa siempre vamos a encontrar que tenemos señales, entradas y salidas, donde nosotros vamos a poder conectar lo que viene siendo el voltaje análogo para poder tener una salida análoga que nos va a permitir variar las RPM del spindle con ayuda de un controlador de movimiento como Mach 3 o como un controlador de movimiento externo como un Smooth Stepper. Entonces pues hay las dos opciones: apagarlo y encenderlo directamente aquí con los botones y controlar sus RPM manualmente con este potenciómetro, o apagarlo y encenderlo y controlar sus RPM mediante estas entradas y salidas digitales y análogas. Y con eso, conectado el motor aquí, pues vamos a poder mover la spindle. Entonces, ¿qué tip les puedo decir aquí? Bueno, he visto muchas máquinas donde le llega el voltaje directamente aquí, ¿sí? Y luego ya la salida del voltaje de 220 entra aquí a la spindle, a su conexión eléctrica, y eso es todo lo que tienen. Bueno, un spindle genera mucho ruido eléctrico. ¿Qué significa eso? Que nos va a poder meter interferencia eléctrica en otras señales de control de la máquina CNC, como vienen siendo los límites de carrera, los mismos motores. Los motores a través de sus cables llevan unas señales en forma de tren de pulsos, y es muy importante que ese tren de pulsos no presente movimientos erráticos, que vayan en tiempos, todo controlado. Y entonces pues un spindle siempre puede sacar de tiempos ese tren de pulsos, por lo tanto los motores se pueden mover erráticamente. Entonces he visto muchas máquinas donde el cable que utilizan para conectar la spindle al cable que va aquí pues no está blindado. Entonces un cable que no está blindado significa que va a emitir mucha interferencia electromagnética, por lo tanto va a ser susceptible de que dañe el tren de pulsos de los motores, y pues la máquina no va a hacer movimientos controlados sincronizados, ¿verdad? En los ejes XY. En vez de poder tener a lo mejor círculos, podemos tener óvalos. Esa puede ser una causa de ruido eléctrico. Entonces pues yo les recomiendo que utilicen cable blindado, el cable que se conecta desde aquí al spindle, que esté totalmente blindado. Un blindaje es por medio de una malla. Los cables van a través de una malla metálica que ayudan a evitar la interferencia electromagnética. Otra cosa que les recomiendo es poner un contactor. Mucha gente conecta directamente el voltaje aquí sin poner antes uno de estos. Entonces pues la manera más económica es sin tener pero nos va a ayudar a poder conectar primero que nada el voltaje aquí al contactor, y una vez que ya entra aquí el contactor, del contactor va a entrar aquí
al driver. ¿Qué es lo que viene haciendo este? Pues este es como un switch electromecánico de encendido y apagado. Por estas terminales L1, L2 y L3, por aquí puede entrar el voltaje, ya se hace en la línea 1 y el neutro, en caso de 110. Y lo que va a hacer este contactor, pues es abrir y cerrar. Es un switch electromecánico que nosotros lo vamos a poder controlar con un voltaje más bajo de 24 volts. Nosotros aquí podemos conectar esta pequeña bobina que cuando tenga voltaje se va a cerrar el switch y permite el paso de la electricidad al driver y el driver se va a encender. Entonces pues muchas máquinas ni siquiera tienen esto y con esto se lograría el encendido automático también. Y por seguridad nosotros podemos alambrar esta bobina la podemos también tener alambrada, por ejemplo, a un paro de emergencia, de tal manera que si se presiona el paro, pues se deja de transmitir aquí la electricidad, por lo tanto se va a abrir el switch y se va a apagar en lo que viene siendo el spindle. Ahora, este tipo de bobinas, en el momento que hace el encendido y el apagado, generan corrientes que también pueden generarle problemas eléctricos a la máquina. Y para eso se utilizan estos pequeños modulitos que están aquí. Este pequeño modulito es un modulito de resistencia capacitor. Sirve para absorber esos picos de corriente que se generan al momento de que este enciende y apaga. Y esos picos de corriente pues se regresan por los cables y se pueden meter a lo que viene siendo al controlador de movimiento y generar movimientos erráticos. ¿Cómo se detecta eso en una CNC? Bueno, imagínense que las CNC están dando, normalmente se está ejecutando un programa y ustedes presionan el paro de emergencia del spindle, de la pura spindle, es decir, apagan la spindle presionando el paro, por lo tanto se abre aquí la bobina y en el momento que se abre genera una carga eléctrica que se mete al sistema eléctrico de los motores. Y por el hecho de haber presionado ese paro, si bien no era el paro de toda la máquina, nada más era el del spindle, la máquina puede hacer un movimiento errático y salirse de sincronización y echar a perder el trabajo. Entonces eso es debido a que muchos a lo mejor utilizan pero sin este modulito. Y entonces pues ahí vamos a tener esa generación que nos puede meter ruido eléctrico. Nosotros poniendo este modulito aquí, entonces siempre que se hace el encendido y el apagado de esta bobina, se va a absorber, todas esas corrientes se absorben aquí, se disipan y con eso se van a eliminar los problemas erráticos. Entonces, siempre que utilicen un contactor, siempre fíjense cuál es el módulo que tienen para conectarlo en la bobina y poder eliminar esos problemas de los contactores. Pueden ser de este tipo o pueden ser de diodos. Hay veces que, por ejemplo, contactores más pequeños, como estos, podemos utilizar diodos para que no tengamos ese tipo de problema y poder tener un funcionamiento más confiable de la conexión eléctrica entre el spindle y el variador. Con esto terminamos este video. Muchas gracias.